Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es maestra María Isabel Edith Castro Mora y en esta ocasión quisiera comentar dos lecturas muy interesantes con ustedes a través de este webinar. Por supuesto, estaré esperando sus comentarios y observaciones, retroalimentaciones al finalizar y en el espacio de los comentarios. Bueno, vamos ahora con el artículo de Moreno Delgado y Solaguren Beascoa Fernández, quienes abordan la complejidad de las teorías del aprendizaje y su aplicación en la educación. Tan importante es entender la variedad de teorías de aprendizaje que existen, como el conductismo o el constructivismo o las teorías de perspectiva sociohistórica, como saber cómo aplicarlas en el aula. Este texto en comento hace alusión a una actividad importante del docente, que es la reflexión, que dice: ¿cómo puedo enseñar de mejor manera a mis alumnos? Lo cual nos lleva al ámbito de la didáctica. Y la didáctica dice: conoce a tu alumno, conoce el proceso de aprendizaje de tu alumno. Por eso aquí dice las teorías de aprendizaje, cómo se aprende. Si bien esto es un tema que está en boga en la actualidad, el aprendizaje y su sistematización tienen siglos atrás, desde las comunidades primitivas y su evolución a lo largo de la historia. Podemos hablar de aprendizaje desde que se daba de manera informal hasta la actualidad, que se da de manera sistematizada. En este artículo vamos a encontrar las dimensiones del aprendizaje. Por ejemplo, la dimensión psicomotora, que se centra en el desarrollo de habilidades motoras a través de niveles de complejidad que van desde la percepción hasta la creación. A mí me corresponde hablarles desde mi práctica docente, desde la dimensión cognitiva. ¿Por qué? Porque el alumno universitario generalmente va a estar frente a un objeto de estudio que es un texto, frente a un objeto de estudio que es un video, o bien participa en una clase. Aunque el diálogo circula, su mente tiene que estar constantemente desarrollando nuevas estructuras para que identifique lo que ya sabe y lo que desconoce, las vías metodológicas más adecuadas para aprender. En la actualidad tenemos lo que se conoce como paidocentrismo, es decir, el alumno, el niño, está en el centro del aprendizaje. Venimos de una era magistocéntrica, donde lo importante era lo que el docente supiera. En la actualidad ha habido una traspolación y encontramos que en este nuevo enfoque el profesor no solo transmite conocimientos, sino que actúa como organizador de entornos de aprendizaje y guía del estudiante. A mí me encanta decir que un pedagogo genera y promueve experiencias de aprendizaje. Esto implica que el estudiante debe ser un participante activo en su aprendizaje, lo que requiere que el docente fomente la participación y ofrezca apoyo constante. No se trata de dejar solo al alumno, se trata de acompañarlo en su proceso de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? Les presento aquí en nuestra ayuda gráfica algunas estrategias para fomentar la participación. Por ejemplo, estimularla desde el inicio, desde que uno llega al salón de clases, la actitud, la emoción, el interés con el que uno mismo mira su clase es un buen estímulo para lograr esta participación. Si tomamos, por ejemplo, el conductismo, bueno, dar alguna, simbólicamente, alguna premio, por ejemplo, algún post-it que tenga la palabra participé, donde el alumno tenga visible ese estímulo para que esta conducta de participar pueda hacerse presente. Si me voy a la teoría del constructivismo, bueno, el alumno, a través de este gusto que le da saber que puede hacerlo, va a levantar la mano espontáneamente. Si se requieren participantes espontáneos, va a estar dispuesto a hacerlo porque conoce que puede aprender. Apoyo docente. Es fundamental que el profesor esté disponible para guiar a los estudiantes. Si no se trata solo de que, bueno, ya les dejo ahí la actividad y ustedes pueden, yo les echo porras. No, las actividades deben de estar estructuradas metodológicamente, de manera que el alumno sepa qué es lo que va a hacer y responda a cuestiones epistemológicas: qué se va a hacer, para qué se va a hacer,
cómo se va a hacer. Entonces, el docente planifica, ejecuta y evalúa. También tenemos las tutorías. Son una oportunidad clave para trabajar de manera personalizada con los estudiantes, ayudándoles a desarrollar competencias transversales. ¿Qué son las competencias transversales? Son las que nos van a funcionar para desarrollar en el alumno habilidades, actitudes y valores, por supuesto, conocimientos que no solo tengan que ver con la materia que estamos trabajando, sino que puedan traspolar a otras materias y a otros conocimientos. Así, en la actualidad trabajamos con competencias. Recordarán ustedes que en modelos anteriores se desarrollaba el diseño curricular por objetivos. En la actualidad, el concepto de competencia es central, aunque a menudo no se define claramente en algunos documentos educativos. Según el proyecto Tuning, una competencia es una combinación dinámica de conocimientos, habilidades y actitudes que describen lo que los estudiantes pueden demostrar al final de un proceso educativo. Vaya término global. Las competencias deben ser el resultado del aprendizaje y se deben fomentar a través de metodologías que promuevan la participación activa y el aprendizaje significativo. Docentes, los invito a que no dejemos de dialogar con el alumno, no solo sobre el objeto de estudio, sino sobre lo que él o ella está haciendo para lograr su aprehensión. Como conclusión de este interesante texto de Moreno, tenemos: el sistema educativo ha experimentado cambios significativos, buscando un enfoque más constructivista que promueva el desarrollo de competencias en los estudiantes. Para lograrlo, los docentes debemos adaptarnos a nuevas metodologías que coloquen al alumno en el centro del aprendizaje. ¿Esto qué va a implicar? Un cambio de estrategias, las cuales deben de ser variadas y ricas en su contenido, de manera que el aprendizaje no solo se vea y se mida de manera cuantitativa, sino que lo cualitativo emerja y sea susceptible también de valorarse. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestras lecturas. Pasamos a la siguiente. Bien, continuamos ahora con la lectura de Ampuero Ramírez Nelly. ¿Cómo la vamos a relacionar con la anterior? Recuerdan que estábamos diciendo que el aprendizaje en la actualidad había evolucionado como concepto y como práctica. ¿Qué es lo que preferimos en la actualidad? El constructivismo. El constructivismo se presenta como un enfoque fundamental en la enseñanza-aprendizaje, donde la indagación teórica y el análisis de datos son esenciales para la construcción de resultados significativos. Este enfoque no solo se centra en la adquisición de conocimientos, sino también en la formación de docentes investigadores que puedan enfrentar las dificultades inherentes a la identificación de enfoques y conceptos clave. Miren ustedes que inclusive la NEM, la nueva escuela pedagógica, promueve metodologías ya de investigación en los niños. La investigación es la clave para desarrollar aprendizaje, ya que nos va a permitir construir conocimientos a partir de los saberes que nosotros tenemos. Sin embargo, como en toda realidad, vamos a encontrar algunas dificultades. ¿Cuáles serían estas dificultades? La identificación de los enfoques, problemas para discernir las esencias epistémicas de los enfoques estudiados. Es decir, los docentes no tienen suficiente claridad en algunos casos de cuál es el enfoque con el que están trabajando. Entonces ahí tenemos un reto importante para lograr la conceptualización de las teorías del aprendizaje. Al final de este webinar, con todo gusto les presentaré una síntesis de las mismas. ¿Cuáles son los conceptos clave? Dificultades en la determinación de conceptos fundamentales según diferentes autores. Miren que en verdad para un docente puede ser todo un reto. Primero conocer, analizar e integrar a su práctica la variedad de teorías del aprendizaje que existen. Ahora ya las conozco. Bueno, ¿cómo las transformo en metodología? Eso es lo que estamos analizando y explicando en la sesión de hoy. Por eso dice, el apoyo sistemático del profesor es crucial para atender estas dificultades. Aquí hay dos palabras claves: análisis y comprensión. Y yo añadiría paciencia,
porque no siempre tendremos a priori la aplicación de la teoría a nuestra práctica docente. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos lograr como docentes? Pues queremos lograr aprendizajes significativos, valor de la búsqueda teórica, la importancia de la investigación y la sistematización del conocimiento. No dar el conocimiento ya hecho, no darlo ya dado, valga la expresión, sino que el alumno indague, investigue, consulte fuentes. Esto es un proceso de construcción que va a ser benéfico para su aprendizaje. Asimismo, en este artículo que les estoy comentando, resultó muy interesante adoptar un enfoque para poder entender cuál era, cómo llegar a este aprendizaje significativo y autónomo. Para entenderlo, hablamos sobre teorías sobre la inteligencia y comportamientos educativos. Vean ustedes, agregamos un concepto, teorías sobre la inteligencia. Es decir, ¿cómo funciona a nivel cognitivo la mente humana? Tampoco hay una sola perspectiva, pero vamos a entender que todos los seres humanos venimos dotados de una capacidad de comprender. Esta inteligencia está, digamos, latente o en potencia y necesita la estimulación externa para entrar en acción, para lo cual el rol del docente es fundamental para que el alumno se dé cuenta de su propia capacidad. Con base en lo anterior, podemos decir que la relación entre psicología y pedagogía es esencial para el estudio del desarrollo humano. No pudiéramos entender a la pedagogía, a la didáctica, sin entender, por ejemplo, los procesos neuronales, las bases psicológicas, las bases biológicas del aprendizaje, cómo funciona el cerebro, la interconexión entre los hemisferios, las sinapsis que se van construyendo y todo este camino neuronal que aunque no vemos, está operando mientras nosotros proponemos objetos y experiencias de aprendizaje. Este artículo, que es muy interesante y se enfocó en los docentes y en cómo viven, entienden y aplican tanto las teorías del aprendizaje como las teorías de la inteligencia a su práctica docente, dice: el enfoque constructivista en la enseñanza-aprendizaje resalta la importancia de la interacción entre docentes y estudiantes, así como la necesidad de un análisis profundo de las teorías educativas. La formación de docentes investigadores es clave para enfrentar los desafíos del proceso educativo y fomentar un aprendizaje significativo y transformador. Vean ustedes qué importante es esto. Si yo ocupo el paradigma de la investigación-acción docente, voy a hacer observación, voy a determinar cuál es el problema que requiere análisis e investigación, voy a definir un marco teórico y después voy a implementar una alternativa pedagógica, un proyecto de acción docente de innovación que atienda las características especiales de mi grupo. Ven qué importante es hablar de teorías del aprendizaje, de la inteligencia y didáctica contemporánea. ¿Cómo se aplica? Continuamos. No quisiera terminar este importante tema en este webinar sin hacer un repaso de las principales teorías psicológicas de la educación, también llamadas teorías del aprendizaje, las cuales responden a la pregunta: ¿cómo aprenden los niños? Tenemos el conductismo y el constructivismo. También tenemos teorías sociocríticas de la educación que responden a las preguntas: ¿a qué está contribuyendo la educación? ¿Y qué función social tiene la escuela? Tendremos en cuenta que las teorías del aprendizaje no son válidas para cualquier contexto, por eso es importante, decíamos momentos atrás, que el docente las conozca, las analice y las comprenda. Cada teoría psicológica desarrolla un tipo de aprendizaje, una para cada momento. Ejemplo: conductismo, aprendizaje de comportamiento o de conductas.
Constructivismo, desarrolla procesos de pensamiento. Aquí abajo dice, conductismo, ir sumando pequeños pasos. Constructivismo, estructuras cognitivas ordenadas con lógica. Una vez haciendo estas consideraciones, vamos a ver lo siguiente. Teorías psicológicas del aprendizaje, por estímulos externos, conductismo, por estímulos internos, constructivismo. Quiero que quede muy clara esta diferenciación. ¿Qué aspectos de la persona cambia? Los conductistas, obviamente la conducta, la forma en que la persona actúa ante determinada situación. Esto puede ser desde conductas sencillas como un saludo, normas de higiene, formas de tomar, por ejemplo, un apunte o presentar un trabajo. ¿Por qué? Porque el estímulo viene del medio exterior, quien nos va a decir sí, lo hiciste bien o no, no es así. Reformula. Cognitivistas, la capacidad personal para responder ante una determinada situación. El aprendizaje es un proceso interno que no puede ser observado directamente. Es decir, solo vamos a ver sus efectos. Entonces, el conductismo basa el aprendizaje en la memorización y el conductismo reconoce la importancia de la actividad, la repetición, el reforzamiento y la conformación del nuevo comportamiento. Pudiéramos emplear la palabra de que es muy criticada esta teoría del conductismo, pero todavía tiene algunas aplicaciones en el terreno de la educación que no son motivo de este webinar. Sin embargo, quise comentar para que veamos la importancia de que el docente ubique con toda claridad y contundencia en cuál teoría se está basando. Cognitivismo. Basa el aprendizaje en situaciones problemáticas, complejas, con relaciones o estructuras internas. Debemos al cognitivismo el reconocimiento de la importancia de presentación de elementos perceptivos y estructurales de los estímulos, organización de los conocimientos, aprendizaje significativo, retroalimentación y metas que se propone el que aprende. Teorías cognitivas, solo para recordar los autores, Vygotsky con su zona de desarrollo potencial, Piaget con el constructivismo genético, Osbel, Novak, Reyelut con el aprendizaje significativo y Brunner con el aprendizaje por descubrimiento. Importante en este repaso, teoría sociohistórica de Lev Semyonovich Vygotsky, que es un clásico, por eso la lámina dice, es prácticamente imposible excluir a Vygotsky de cualquier discusión sobre los procesos de aprendizaje. Recordemos que Vygotsky tiene una perspectiva social y Piaget una perspectiva individual de cómo se aprende. Así, continuamos. Puntos claves de la teoría sociohistórica. Zona de desarrollo próximo, la cual incluye la diferenciación y la conceptualización de lo que es el desarrollo real, que es lo que el niño puede hacer de forma autónoma, y del desarrollo potencial, que es lo que puede hacer con ayuda de un adulto. En esta teoría, el docente es un mediador que potencia las posibilidades del desarrollo real a partir de incidir en la zona de desarrollo próximo. Interviene en aquellas actividades que el niño no puede hacer solo, pero que puede llegar a solucionar con la ayuda pedagógica suficiente. Aquí lo tenemos esquematizado. Y aquí tenemos la bibliografía que se consideró para la elaboración de estas diapositivas. Por su atenta escucha, no me queda más que agradecerles y esperar los comentarios que tengan a bien formular del presente webinar. Hasta pronto.